Buenas tardes, el día de hoy les voy a explicar el módulo 9, métodos de estimación y dosimetría de hipótesis. En los métodos de estimación vamos a tener dos métodos. El primero va a ser mínimos cuadrados ordinarios y el segundo máximo verosimilitud. En la dócima de hipótesis vamos a tener tres. La dócima T de Student, dócima F de Fisher y por último la dócima chi cuadrada. Primero vamos a ver el método de mínimos cuadrados. Este método nos quiere buscar la combinación perfecta de estimadores y adaptar una línea recta a una muestra. Para el ejemplo que vamos a implementar en esta ocasión, vamos a utilizar un modelo de regresión lineal. Donde este método nos va a ayudar a encontrar los valores de los estimadores. Tenemos una base de datos o una muestra y para encontrar tenemos que, para implementar las fórmulas tenemos que encontrar los valores de x por y x cuadrado. X por y va a ser 2 por 7, entonces sería 14. 9 por 1, 9 y así sucesivamente hasta tener todos los valores. Para tener los valores de x cuadrado va a ser 7 elevado al cuadrado, que sería 49. 1 elevado al cuadrado, que va a seguir siendo 1. 10 elevado al cuadrado, que va a ser 100. Y así sucesivamente hasta tener todos los datos. Una vez ya teniendo todos los datos, vamos a sacar las sumatorias. La sumatoria de y va a ser 57, de x va a ser 55, de x por y va a ser 233 y de x cuadrado va a ser 473. Esos datos nos van a ayudar a calcular, van a ser reemplazados en las fórmulas. Una vez ya obtenidos los datos, vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula para encontrar lo que sería la pendiente o el estimador n. Primero aquí tenemos la fórmula y vamos a ir reemplazando. Nos dice que e va a ser igual a la función, la sumatoria de x por y, la sumatoria de x por y es 233, menos la sumatoria de x, que es 55, por la sumatoria de y, que va a ser 57. Todo esto dividido entre el tamaño de la muestra, que eran 9 muestras. Luego tenemos en la parte de abajo va a ir la sumatoria de x al cuadrado, que es 473, menos la sumatoria de x, que es 55, esto elevado al cuadrado, sobre n, sobre el tamaño de la muestra, que es igual 9. Sacando esto, nos da un resultado de cercano a 0,84. Este va a ser nuestro intercepto. Es decir, va a ir reemplazando en nuestro modelo de regresión lineal en este sector. Continuando con el método, vamos ahora a encontrar el segundo estimador, que sería B, que sería el intercepto. Esta es nuestra pendiente. Vamos a encontrar
B va a ser igual a la sumatoria de Y, que va a ser 57, sobre el tamaño de nuestra muestra, que es 9, menos el primer estimador que hemos sacado, el valor de M, que va a ser 0,84. Y este es medio tiempo. Por la sumatoria de X, que es 55, sobre el tamaño de la muestra, que es 9. Haciendo el procedimiento vamos a tener que 57 sobre 9, menos por menos da más, 0,84. Esto va a estar multiplicado por 55 sobre 9. Haciendo los cálculos, el valor de B nos va a dar 11,4. Que este sí llegaría a ser nuestro intercepto y el valor de M sería nuestra pendiente. Ya, continuando, ya tenemos los valores de los estimadores, lo vamos a reemplazar en el modelo. Cuando ya está estimada a la Y, a nuestra variable dependiente, se le añade un sombrerito que nos indica que ya va a ir con los valores estimados. Tenemos, primero vamos a escribir nuestro intercepto, que sería 11,4, que va a ir, en esta ocasión nuestro valor de nuestra pendiente es negativa. Entonces negativo el valor de M, que es 0,84, por nuestra variable independiente, y se le añade el término estocástico o la variable de error. Acá ya también ya se le puede añadir lo que sería nuestro término estocástico. Cuando todavía no está estimado se utiliza el signo mu, y cuando ya está estimado se utiliza la letra I. Este sería un modelo de regresión lineal donde sus estimadores han sido encontrados por el método de mínimos cuadrados ordinarios. A continuación vamos a ver cómo la línea se adaptaría a esta muestra. En el gráfico podemos observar cómo la línea recta se adapta a esta muestra. Se puede ver la distancia que hay entre el punto, es decir, la muestra o el dato, y la línea recta sería la menor posible. Es decir, que el método nos da la combinación perfecta de los estimadores. Aquí nuestro intercepto era 11,4 y justo intercepta, ¿no?, nuestra línea Y de nuestra variable dependiente en 11,4, y baja, tiene una pendiente negativa de 0, es decir, esta curvita va a ser 0,84 y va bajando hasta que pasa por el eje de X y intercepta en 13,57. Ese 13,57 se obtuvo despejando, igualando esta ecuación a 0 y despejando X. También se puede observar que hay mayor distancia entre algunos otros puntos, pero esta línea es la que mejor se adapta a esta muestra y es donde nos muestra la mejor combinación de los estimadores. Si bien con algunos datos la distancia es mucha, es la que mejor se adaptaría. Ahora vamos a continuar con el otro método, que sería el método de máxima verosimilitud. Este método fue creado por Ronald Fisher, que hasta en la actualidad se utiliza para saber la distancia entre los planetas en el espacio, o saber dónde exactamente se encuentra un planeta u otro objeto. Para entender mejor este modelo, lo que quiere encontrar, vamos a tener aquí abajo una serie de datos donde se puede observar que se pueden ir agrupando. Vamos a tomar el ejemplo de la estatura. Donde se puede observar, ¿no?, que va a haber una persona que sea mucho más pequeña que el resto y otra que va a ser mucho más grande que el resto. Pero va a haber
en un sector van a estar agrupados la mayoría de las personas. Este método nos indica que si tenemos una distribución normal, podemos ver que, digamos que acá la distancia entre estos es, entre los puntos de la distribución, se van agrupando, es decir, que su frecuencia se va agrupando a este lado. Entonces vamos a tener que nuestro máximo verosímil va a ser, digamos, por ejemplo acá. Ahora, si la curva lo vamos moviendo alrededor de la muestra, podemos observar que ya también se van a ir agrupando, o sea, va a haber mayor frecuencia en este punto. Es decir, que va a ser por aquí. Ahora sí, digamos, viene más aquí, la distancia, o sea, la frecuencia va a ser menor y nuestro punto de máximo verosimilitud va a ser aquí abajito. Ahora, si la mejor sería la que estuviera al medio. La mejor va a ser la que va a estar al medio, donde la frecuencia de datos que se van a ir repitiendo van a ser similares, va a ser mayor y va a estar por aquí. Entonces este sería el término de máximo verosimilitud, es decir, el punto máximo. Para entender mejor el método vamos a tener un ejemplo. Vamos a tener la estatura de 3 individuos que va a estar en centímetros y va a ser 170 centímetros, 160 y 150. Queremos encontrar la estatura media, es decir, el valor. Queremos saber cuál es el valor estimado de la estatura media. Primero tenemos las probabilidades de x para todo mu y sigma al cuadrado. Nos dice que va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi por sigma menos e, que va a estar elevado a menos x menos mu al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Tenemos, este va a ser el cuadrado. Tenemos nuestra L, que va a ser nuestro verosímil. Nuestro término de verosímil. Nos dice que va a ser la multiplicación de las probabilidades de nuestras observaciones, es decir, que la fórmula general va a ser la probabilidad de la primera observación por la probabilidad de la segunda, así hasta que se va a multiplicar por la probabilidad de la observación enésima. Esto reemplazando, ya sabiendo que nuestra probabilidad es este valor, se va a reemplazar. Entonces tenemos que nuestra probabilidad de 1 va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma al cuadrado menos e, que va a estar elevado a negativo x menos mu sobre sigma al cuadrado, y se va a ir multiplicando hasta la cantidad de observaciones que tengamos, en este caso la enésima observación, o para el ejemplo que va a ser la tercera. Se puede indicar que todo ese primer miembro, toda esa primera parte, va a ser en nuestra probabilidad de la primera observación. Haciendo el procedimiento llegamos a esta conclusión, que posteriormente se le tiene que logaritmizar, aplicar un logaritmo natural y derivar, que lo vamos a ver a continuación. Continuando, se va a aplicar logaritmo natural a la fórmula que llegamos antes. Se aplica en ambos miembros y luego vamos a realizar la derivada, que va a ser la derivada del logaritmo natural de verosímil respecto a mu. Tenemos nuestra derivada, donde este primer miembro no está involucrado en la variable mu, entonces no se deriva. Esta otra tampoco, y solo tenemos esta derivada. Se va haciendo el ejercicio y aquí para derivar, como sabemos, 2 baja, pasa a multiplicar directo y aquí ya lo se incluye, y para despejar mu vamos a igualar a 0. Para despejar mu primero lo igualamos a 0, se distribuye la sumatoria y se encuentra lo que va a ser la fórmula para encontrar mu estimada, que va a ser nuestra media estatura. Ahora vamos a reemplazarlo, ya teniendo la fórmula vamos a ir reemplazando.
Nos dice que la sumatoria de las x sub i dividido entre n. Entonces vamos a ir, primero vamos a sumar, va a ser 170 más 160 más 250, que será de las tres observaciones. Todo esto va a estar dividido entre el tamaño de la muestra o número de observaciones, que van a ser 3. Esto, haciendo cálculos, nos da un valor de 150, que en este caso son centímetros. Entonces lo ponemos y nos dice que nuestra respuesta es el valor estimado de la estatura media va a ser 150 centímetros. Continuando, vamos a ir por la segunda parte, que serán las dócimas de hipótesis. Vamos a tener 3, que son T de Student, F de Fisher y Chi cuadrada. Vamos a empezar por T de Student. La T de Student fue creada por era un trabajador que trabajaba en una cervecería donde necesitaba una prueba para muestras pequeñas. Su nombre era William Gosset y publicó este artículo con el seudónimo de Student. ¿Por qué? Porque la empresa donde trabajaba no permitía la publicación de los estudios. Entonces, como lo publicó como Student, se hizo conocido como la T de Student. Esta dócima nos dice que es similar a la normal, solo que tiene colas más pesadas. Es similar a la normal. Aquí. Esta va a ser una distribución T de Student o una dócima T de Student para sacar la hipótesis, y una distribución normal ambas son simétricas, pero la T de Student tiene colas más pesadas, y mientras más grande sea la muestra, más se va a ir pareciendo a una distribución normal. Se considera una muestra grande o pequeña de 30 a 50 observaciones. Puede tener valores positivos y negativos y tiene 3 características. La muestra o las observaciones tienen que tener un comportamiento normal, o por lo menos comportarse como una distribución normal. También debe ser una muestra pequeña y debe tener debe ser sus propiedades. También nos indica que va a ser su comportamiento, es decir, va a ser similar a la normal, es decir, nuestras observaciones tienen que ser similar a la normal. La fórmula para encontrar esta dócima va a ser la T, este sería lo que sería nuestro valor calculado, que va a ser la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar, que va a estar dividido entre la raíz cuadrada de n. Vamos a continuar con la siguiente dócima, que va a ser F de Fisher. Nos dice, esta dócima fue creada por Ronald Fisher, que también es el creador del anterior método de máxima verosimilitud. Nos dice que lo implementó, Ronald Fisher implementó varias pruebas y métodos a la estadística que ayudaron a sus estimaciones y a los estudios económicos y otros. Tenemos que F de Fisher, es nuestro valor calculado para F, va a ser igual a la desviación, a la varianza, a la desviación de sub x al cuadrado y la variancia. La fórmula va a ser igual a la desviación estándar de x de las observaciones al cuadrado sobre la desviación estándar de W, que van a ser nuestros estimadores al cuadrado. Esto, desarrollando la fórmula, llegamos a ser n, es decir, el tamaño de la muestra, por las desviaciones estándar de las medias de las observaciones elevado al cuadrado, que va a estar dividido entre la sumatoria de las desviaciones estándar al cuadrado de las diferentes estimadores, sobre k, que es nuestro número de estimadores o parámetros. El siguiente método es el de Chi cuadrada. Este método, en realidad, su pronunciación muchos la dicen mal, no es Chi cuadrada, sino se pronuncia, en vez de Chi, se pronuncia Chi.
Eso nos quiere decir que hay que corregir y a partir de ahora va a ser y cuadrada. La fórmula va a ser igual a y cuadrada, va a ser n menos 1 sobre la varianza muestral dividido sobre la varianza poblacional. Esta dosima, a diferencia de las anteriores, no es simétrica, como podemos ver en la imagen, y puede tener valores, todos sus valores tienen que ser positivos, es decir, no puede haber ningún valor negativo. Y en la fórmula sus grados de libertad están incluidos aquí, entonces nuestros grados de libertad son n menos 1. Nos dice que mientras mayor sea nuestro grado de libertad, más se parece a una distribución normal. Es decir, que por ejemplo acá nuestros grados de libertad pueden ser igual a 10, y si tenemos unos grados de libertad iguales a 20, mientras mayor grado de libertad, mayor se parece a la distribución normal. Eso es lo que serían los dos métodos del bolo 9 de mínimos cuadrados ordinarios y máximo verosimilitud, y las tres dócimas que nos ayudan a comprobar si el modelo está bien. La f de Fisher se puede considerar una de las más importantes, por así decirlo, y más sencillas, porque nos ayuda a ver cuán significativa es la variable independiente a la variable dependiente. Por ejemplo, tenemos un modelo de regresión lineal, como vimos en el primer método. Nos indica este método en cuánto explica la variable independiente a la variable dependiente. Eso sería todo. Gracias.